mi nombre es Gabriela Elizabeth Montoya Barajas, estudio el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión voy a hablar de un tema para la materia de estudio del caso 3, es el caso de la joven Yakiri Rubio, que fue víctima de secuestro y agresión sexual en el 2013. Bueno, como bien menciono, Yakiri fue secuestrada y agredida sexualmente en un hotel por dos hombres. En el forcejeo, uno de ellos resultó herido de gravedad y posteriormente pues fallece. A ella se le presentó en el Ministerio Público como agresora. Se minimizó el acto de violencia sexual del cual fue víctima. El 9 de enero del 2014, el juez decidió que sería liberada bajo fianza, pero ella seguiría enfrentando cargos y su sentencia en febrero de 2014 ante un tribunal de la Ciudad de México decidió liberarla, reconociendo que actuó en defensa propia. Para en marzo del 2014 fue liberada con una fianza de 423,800 pesos, después que el tribunal reclasificó el caso de homicidio con exceso de legítima defensa, y para mayo del 2015 se ordena su libertad absoluta al determinarse que actuó en legítima defensa y que la violencia sexual justificó su acción. Como podemos apreciar, en este caso fue un tema de gran controversia, ya que evidenció cómo el sistema judicial mexicano, sin una adecuada perspectiva de género, revictimiza a mujeres que se defienden de la violencia de género. Ella fue tratada como víctima, fue criminalizada por haberse defendido de su agresor. La falta de perspectiva de género permitió que fueran ignoradas las condiciones de violencia de género y de vulnerabilidad a la que ella fue sometida. La defensa legítima desde la perspectiva de género, el acto de que ella trató de defenderse, debe entenderse como violencia sistemática contra las mujeres. En este caso también puso de manifiesto los prejuicios en el sistema judicial. Este caso tuvo tendencias de minimizar la violencia y cuestionar su derecho a defenderse. El trato que recibió por parte de las autoridades y la rapidez con la que la acusaron muestra cómo las autoridades perpetuaron la violencia de género. En lugar de protección a las víctimas, a la que ejercieron fue violencia institucional. Gracias a la gran movilización social y feminista en este caso y con el apoyo de los derechos humanos que se movilizaron en defensa de Yakiri, el juez determinó que fue un encarcelamiento injusto. En este caso, los datos de prueba, como declaración de Yakiri, donde ella detalló el ataque que sufrió y cómo logró escapar de sus agresores, la evidencia forense, donde los médicos, exámenes y demás mostraron que Yakiri fue víctima de agresión sexual, se documentaron las lesiones que sufrió y las pruebas de ADN donde se vinculaba a sus agresores. Las evidencias del lugar del incidente también fueron recolectadas en el lugar, lo que proporcionó pues una información crucial del caso. Los testimonios de los testigos que ayudaron a Yakiri después del incidente ayudaron a confirmar la versión de los hechos que ella había declarado al inicio. Las pruebas que se presentaron como evidencia relacionada con la defensa propia, donde se argumentó que Yakiri usó la fuerza en un intento de protección durante su ataque. Las pruebas de apoyo, la movilización social, las feministas, la presión pública, las organizaciones de derechos humanos pues jugaron un papel importante, ya que llamaron la atención del caso y pues exigieron justicia. Como podemos apreciar, en este caso se violentaron varios derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad personal. Ella, en lugar de ser protegida como víctima, pues se le trató como una criminal. El derecho a la presunción de inocencia, se ignoró su derecho al ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a la igualdad y no discriminación, recibió un trato influenciado por prejuicios de género en lugar de ser tratada como víctima. Donde fue un ataque sexual, se le criminalizó por defenderse, y esto es discriminación. El derecho también a un juicio justo y debido proceso, no se siguieron los principios de imparcialidad. Los hechos se le impuso prisión preventiva inmediata, violando así su derecho a un juicio justo. El derecho de protección judicial, donde hubo falta de respeto de parte del sistema judicial al garantizarle su seguridad de víctima de violencia de género. El derecho a la libertad personal, donde se le privó de su libertad injustamente por varios meses, lo que afectó también pues su libertad de forma arbitraria. Hablemos también del derecho a la dignidad humana, donde el trato que recibió por parte de las autoridades no respetó su dignidad, fue revictimizada por el sistema de justicia y se le colocó en una posición de vulnerabilidad. Otro derecho humano transgredido pues fue el derecho a la salud física y mental. Recibió agresiones, la criminalización
lo que afectó pues gravemente su estado mental. En este caso también se violentaron varios artículos de la Constitución, como el artículo primero de los derechos humanos y no discriminación, el artículo 14 de garantías de legalidad y debido proceso, el 16 de protección contra detecciones arbitrarias, el 17 el derecho a la justicia, el 20 con el derecho a las víctimas del acusado, el artículo 22 de prohibición de penas excesivas. También, como podemos ver, en este caso se hizo evidente la necesidad de reformas en la manera en que las autoridades manejaron los casos de violencia sexual y la manera de tratar a las víctimas. Hubo deficiencias en el trato. Ella recibió un trato pues de injusto, fue una acusación de homicidio. Esto impulsó un debate nacional sobre la criminalización de las víctimas y las necesidades de reformar el sistema judicial para proteger a las personas que actúan en defensa ante situaciones propias de violencia. En el contrato de convencionalidad del caso se discutió si el sistema judicial mexicano respetó los derechos humanos y de cómo se alineaban a los estándares internacionales. Su defensa argumentó una condena que violaba el derecho humano protegido por los tratados internacionales. Las críticas se centraron también en el sistema judicial, ya que pues no se aplicaron los estándares que respetan los derechos de las víctimas de violencia de género. Este caso subrayó la gran necesidad que las víctimas judiciales garanticen la protección efectiva de los derechos humanos y refleja cómo el contrato de convencionalidad actúa como un principio orientador para asegurar que las víctimas se respeten y sobre todo pues los compromisos internacionales en la materia de derechos humanos. Después del caso hubo algunas modificaciones en el sistema de justicia, entre ellas pues el derecho a las víctimas, donde se reformó el derecho a las víctimas de violencia sexual, asegurando que sean tratadas con dignidad y respeto durante el proceso judicial, la no criminalización de derechos de defensa propia, donde se establecieron criterios más claros para evaluar a la legítima defensa, la capacitación del personal, hubo programas de capacitación para jueces y policías del trato que deben de tener en este tipo de situaciones y pues obviamente el acceso a la justicia, donde se promovieron también mejoras en esta parte para mujeres, incluyendo la creación de protocolos específicos para el manejo de casos de violencias. Como podemos ver, pues estas reformas reflejan un esfuerzo por abordar ahora sí la impunidad y proteger mejor a las víctimas en estos casos y situaciones de violencia. Por mi parte es todo, muchas gracias.